Hola a todos y bienvenidos a otro video de Lewis Hamilton Videos. Lo que te voy a contar hoy no es una teoría, no es una exageración y tampoco es uno de esos rumores sin fundamento que a veces rondan el paddock. No, esto es real, esto pasó. Y créeme que es de los escándalos más serios que hemos visto en los últimos años dentro del mundo de la Fórmula 1. Estamos hablando de Mónaco, uno de los circuitos más emblemáticos, elegantes y a la vez implacables del calendario. Pero esta vez la historia no está en la pista, está en los boxes, en lo que pasó antes de que los autos salieran, en un hecho que tiene a todos en shock. Y en el centro de la tormenta está Lewis Hamilton. Sí, Hamilton. Justo cuando parecía que todo estaba bajo control, justo cuando su preparación era impecable, justo cuando había encontrado sensaciones positivas en los libres, sucede lo impensado. Alguien tocó sus ruedas antes de salir a pista, y no fue un error. No fue una simple confusión de mecánicos. Fue algo que no debía pasar. Fue un movimiento no autorizado, realizado sin consentimiento y sin que el equipo principal estuviera al tanto. Lo más preocupante, hay indicios de que no fue algo interno, que esto vino desde afuera. Y la sospecha más fuerte apunta a una dirección inesperada. McLaren. Sí, lo escuchaste bien. McLaren, el equipo donde todo empezó para Hamilton. El equipo que durante años fue como su casa, el mismo que le dio su primer monoplaza, su primer podio, su primer campeonato. Y ahora estaría siendo señalado en uno de los episodios más turbios que haya vivido el paddock en mucho tiempo. Pero vamos por partes. Te lo voy a contar como si estuvieras ahí, conmigo, en el garage. Porque lo que pasó merece ser contado con todos los detalles. Todo comienza minutos antes de la tercera sesión de libres. El ambiente en Mónaco es tenso, como siempre. Cada centímetro cuenta, cada decisión tiene peso. Hamilton ya estaba preparado para salir, pero algo en el comportamiento del auto no cuadraba. Lo sintió él mismo. Apenas se subió al monoplaza, notó que la presión en los neumáticos no era la habitual. Algo estaba raro. Pide revisión. Los ingenieros se acercan, recorren la zona y ahí lo descubren. Las ruedas habían sido manipuladas. No en su totalidad, pero sí lo suficiente como para alterar el rendimiento del coche. Lo justo para no levantar. Sospechas al primer vistazo, pero lo bastante como para arruinar una vuelta rápida o incluso provocar una pérdida de control en un circuito tan técnico como Mónaco. Se detiene todo. Entra personal de FIA, empiezan las cámaras, se revisa el CCTV interno del paddock y entonces aparece lo más inquietante, una figura encapuchada, con ropa de mecánico genérica, manipulando el área cercana al coche de Hamilton en un momento en que supuestamente no debía haber nadie ajeno al equipo. No lleva identificación visible, no hay registro oficial de su ingreso en ese momento. Y aquí viene el giro. Uno de los técnicos de seguridad cree reconocer ciertos movimientos, ciertos gestos, cierta forma de moverse, y lanza una bomba. Ese tipo se parece mucho a uno de los miembros del equipo técnico de McLaren. El escándalo estalla, las autoridades deportivas se activan de inmediato. Se analiza la posibilidad de sabotaje, se aíslan los neumáticos para análisis, se pone bajo revisión el software de control de presión, se suspenden los movimientos en ese sector del pit lane. Y en medio de todo eso, Hamilton. Silencioso, contenido, pero con esa mirada que ya conocemos. Esa que no necesita palabras para transmitir lo que está pensando. La pregunta es inevitable. ¿Por qué alguien querría manipular las ruedas de Hamilton? ¿Por qué justo en Mónaco? Y por qué un equipo con el que tuvo historia estaría involucrado, las teorías empezaron a correr. Algunos apuntan a una interna oculta entre ciertos miembros del paddock que no ven con buenos ojos el renacer de Lewis. Otros, directamente, creen que se trata de una estrategia sucia para afectar su desempeño justo cuando está encontrando ritmo. Pero hay una tercera versión, más oscura aún, que todo esto no es un hecho aislado, sino parte de un juego sucio que viene ocurriendo desde hace tiempo, y que recién ahora está saliendo a la luz.
No es casualidad que pase en Mónaco. Es un circuito donde el margen de error es nulo, donde cualquier fallo puede costarte no solo una clasificación, sino toda una carrera. Y si esto hubiera pasado sin que Lewis lo notara, probablemente hoy estaríamos hablando de un accidente, de un fallo técnico, de un día para el olvido. Pero no, lo sintió, lo detectó, lo denunció. Y ahora el mundo entero está mirando. Desde este canal Lewis Hamilton Videos vamos a estar cubriendo cada avance en la investigación. Pero lo que ya sabemos es suficiente para generar alarma. Porque esto, amigos, es sabotaje. Y no se trata solo de un piloto. Se trata de la integridad del deporte. Y si resulta cierto que la figura identificada tiene relación con McLaren, entonces estamos ante uno de los capítulos más tensos entre un piloto y su ex equipo desde los tiempos de Senna y Prost. Imagínate lo que esto significa para Hamilton, para alguien que le dio tanto a ese equipo, para alguien que, más allá de las diferencias del pasado, siempre ha mantenido un respeto profesional por la estructura que lo vio nacer. Que ahora tenga que enfrentar esta sombra, esta traición posible, es brutal, pero no lo vas a ver quebrarse. Porque si hay algo que define a Lewis, es su capacidad de mantenerse firme incluso cuando el mundo se cae a su alrededor. Ya lo vimos antes, en la pista, en la política, en la vida. Y ahora lo vamos a volver a ver. Te pregunto, ¿esto fue un ataque dirigido? ¿Es parte de una guerra silenciosa que apenas empieza? ¿O es simplemente un acto desesperado de alguien que no soporta ver a Hamilton volver a su mejor nivel? Sea cual sea la verdad, una cosa es clara, esto no va a quedar así, y ahora más que nunca necesitamos estar atentos, porque los próximos días van a ser clave. Puede haber sanciones, puede haber despidos, puede incluso cambiar el rumbo de esta temporada. Lo que está claro es que alguien tocó lo que no debía tocar. Y en Fórmula 1 eso no se perdona. Porque un movimiento malicioso en el lugar equivocado puede costar no solo una carrera, sino la vida de un piloto. Desde Lewis Hamilton Videos te prometo que vamos a seguir cada paso de esta historia. Vamos a hablar con insiders, vamos a analizar los comunicados oficiales, vamos a revisar cada ángulo de las imágenes. Y mientras tanto, quiero saber tu opinión. ¿Crees que McLaren está involucrado directamente? ¿Pensás que esto se va a tapar o va a explotar? ¿Y qué debería hacer la FIA si se confirma el sabotaje? Comenta acá abajo. Activa la campanita. Y si querés que sigamos con más detalles, solo tenés que decir: gracias por seguir ahí, porque si estás viendo este video todavía, es porque entendés la gravedad de lo que está pasando. Esto ya no es solo una cuestión de rendimiento, de rivalidad deportiva o de competencia feroz. No, esto es una amenaza directa a la ética de la Fórmula 1 y afecta nada menos que al 7 veces campeón del mundo. Vamos a repasar lo que vino después. Tras el hallazgo de las ruedas manipuladas, el box se convirtió en una zona de máxima tensión. Silencio total, caras largas y una sola consigna: que no salga ninguna palabra de más. Pero como siempre, hay filtraciones, porque esto es la F1, y cuando algo huele mal, los que están adentro empiezan a hablar, aunque sea en voz baja. Uno de los comisarios técnicos de la FIA, que pidió no ser identificado, dijo una frase demoledora: lo que se encontró en Mindoniéndose. El coche de Hamilton no es algo que pueda explicarse como un error técnico. Hay intervención humana, y no del equipo directo. ¿Sabes lo que eso implica? Que alguien con acceso al paddock, con conocimiento técnico y con intenciones poco limpias, tuvo tiempo y oportunidad de alterar uno de los elementos más críticos del coche. ¿Y cuál fue el objetivo? Bueno, eso es lo más siniestro. No era romperle el auto, era desestabilizarlo. Un pequeño ajuste en la presión de los neumáticos puede hacer que un piloto pierda tracción en una curva cerrada como Lowe's, o que se vaya de largo en la salida del túnel. Un error milimétrico en Mónaco te puede mandar directo al muro. Y ese es el punto. Lo hicieron para que pareciera un error del piloto.
para que nadie sospechara nada, para que si Hamilton chocaba, se dijera que fue un fallo de concentración, una mala vuelta. Como si eso le pasara a él, así como así, pero no contaron con algo. Lewis Hamilton conoce su coche mejor que nadie. Siente cada vibración, cada milímetro, cada reacción, y por eso lo detectó. Y por eso lo frenó a tiempo. El equipo inmediatamente bloqueó el box, cambió todos los neumáticos, aisló las piezas para investigación y solicitó una revisión completa por parte de la FIA. Pero lo más fuerte vino después. El nombre del sospechoso que, según fuentes internas, fue reconocido por un gesto muy particular, una forma de caminar que coincidía con la de un antiguo miembro del equipo de McLaren. Ahí, el ambiente explotó, porque si esto se confirma, y ojo, todavía no hay sanciones oficiales ni declaraciones formales, estaríamos ante un acto de sabotaje entre estructuras del mismo paddock, algo que no se veía desde hace años, y que, esta vez, no sería solo un escándalo, sería un crimen deportivo. Hamilton, por su parte, aún no habló públicamente del tema, pero los gestos lo dicen todo. Se lo vio serio, encerrado con sus ingenieros, evitando a la prensa. Y seamos sinceros, cuando Lewis calla es porque está procesando. No está huyendo, está esperando el momento adecuado para hablar, con pruebas. Acá entra otro detalle fundamental. ¿Qué pasa si este sabotaje tiene raíces más profundas? ¿Qué pasa si no fue solo una persona actuando por cuenta propia? Y si se trata de una especie de advertencia, una señal, un mensaje disfrazado, ¿llegó técnico? Esas preguntas están en la cabeza de todos ahora, y nadie se anima a descartarlas. Mientras tanto, los rumores no paran. Algunos dicen que hubo movimientos extraños también en otros garajes, que no sería la primera vez que ciertos sensores de presión fueron alterados, que incluso hubo un par de carreras anteriores en las que Hamilton sintió comportamientos extraños en las gomas, pero nunca se encontró nada concluyente, hasta ahora. Y claro, la prensa especializada ya empezó a conectar los puntos, las tensiones crecientes entre equipos, las alianzas que cambian de un año al otro, los fichajes sorpresa y sobre todo, el regreso de Hamilton a un entorno competitivo de alto nivel. Eso molesta, eso incomoda a muchos, porque saben que cuando Lewis está motivado puede volver a ser imparable. Y ahora se suma esto, un intento claro de frenarlo, de sacarlo de carrera, de ponerlo en duda. Desde Lewis Hamilton Videos lo vamos a decir sin vueltas. Esto es una declaración de guerra encubierta. Y no va a terminar con una simple sanción o una disculpa. La FIA, hasta el momento, ha dicho que está analizando imágenes, datos de sensores y entradas de personal en boxes. Pero eso no alcanza, porque lo que está en juego es la credibilidad de la categoría. Y no nos olvidemos de la reacción del resto del paddock. Pilotos como Vettel, que estuvo de visita este fin de semana, y Russell habrían expresado en privado su solidaridad con Hamilton. Incluso algunos medios italianos hablan de un posible pacto de silencio entre ciertos equipos para no escalar el escándalo. Pero eso no va a funcionar por mucho tiempo. La presión mediática es enorme. Y vos que estás mirando este video, sos parte de esa presión. Porque si hay algo que este canal defiende es la transparencia y el respeto por los verdaderos competidores. Y cuando a uno como Hamilton le tocan el auto, no se puede mirar para otro lado. Por eso, esto recién empieza. Vamos a seguir revelando detalles, reconstruyendo minuto a minuto lo que pasó en ese box, analizando cada imagen, cada movimiento sospechoso. Y mientras tanto, te dejo esta pregunta. ¿Qué crees que debería pasar si se comprueba el sabotaje? ¿Descalificación, multas, suspensión de personal o algo más? ¿Estás de acuerdo con que se investigue a fondo, caiga quien caiga? Comenta acá abajo. Tu voz también cuenta. Porque si permitimos que estas cosas pasen en silencio, el deporte que amamos deja de ser justo, y eso no lo podemos permitir. Gracias por quedarte. Porque si estás viendo esto, es porque no solo sos fan de Lewis Hamilton, sino también de la verdad. Porque en la Fórmula 1, lo que pasa fuera de la pista
muchas veces es tan importante como lo que pasa en ella. Y lo que estamos viviendo ahora, con este escándalo en Mónaco, es una prueba clarísima de eso. La historia continúa y las piezas siguen cayendo como fichas de dominó. Después de que se hicieran públicas las imágenes del sospechoso manipulando el área del coche de Hamilton, varios equipos comenzaron a reforzar la seguridad interna de sus boxes, algo que no es común. Y eso te dice mucho, porque cuando todos se cuidan más, es porque todos saben que algo anda mal. En el entorno más cercano a Hamilton, la palabra que más se repite es traición. Una traición que no solo remueve el pasado con McLaren, sino que también pone en duda el presente de muchas relaciones dentro del paddock. Y no estamos hablando de novatos ni de técnicos sin peso, hay nombres grandes en juego. Nombres que podrían terminar saliendo si la investigación sigue avanzando como hasta ahora. Pero hay otro dato que se filtró en las últimas horas y que te lo voy a contar ahora, porque nadie más te lo está diciendo. Resulta que un miembro del staff de seguridad de un equipo rival que por protocolo no debería haber estado tan cerca del área de boxes de Hamilton fue visto en las imágenes internas del circuito circulando por el paddock fuera del horario que le correspondía. Este dato, aunque todavía no se vincula directamente al caso, es otra pieza que hace ruido, porque si se confirma que se rompieron las normas de acceso, entonces no estamos solo ante una violación técnica, estamos ante una infiltración. Vos me dirás, ¿pero no hay controles en cada sector del paddock? Sí, los hay, pero como en todo deporte de élite, cuando alguien quiere hacer algo y tiene los contactos justos, lo puede lograr. Lo difícil no es entrar, lo difícil es que no te descubran, y esta vez, gracias a que Lewis tuvo ese instinto, se dieron cuenta a tiempo. Y ahora, claro, todo el mundo quiere saber qué piensa él. Lewis no habló públicamente aún, pero su entorno más cercano dejó trascender que está indignado, pero no sorprendido. Dicen que hace tiempo viene sintiendo que hay fuerzas dentro del paddock que no quieren verlo volver a lo más alto, que incomoda, que molesta, que representa algo más grande que solo un piloto ganador. Representa una figura que no se calla, que no se vende y que sigue moviendo multitudes incluso cuando no está ganando cada carrera.